Actualidad en Citas. Bueno, y es un orgullo para mí poder presentar en la columna de Actualidad en Citas a Andrés Malamud, uno de los politólogos más respetados de nuestro país, que se comunica desde Lisboa para darnos su mirada sobre la política argentina. Bienvenido, Andrés, a Citas. Soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Estoy muy bien. Espero que vos también. Bueno, me alegro mucho y la verdad es que necesitamos miradas como la tuya para poder desenmarañar y entender o ver cómo podemos hacer para seguir viviendo en este país nuestro que tanto queremos y que a veces nos duele tanto. Contanos, Andrés, ¿cómo ves la política argentina? Congelada. Argentina no avanza hace mucho tiempo. La última década, lo sabemos, no hubo crecimiento. Y cuando no hay crecimiento económico, vas para atrás, porque la población sigue creciendo. Y eso significa que hay más pobreza. Y ahora, una de las obras clave que hubiera empujado a la Argentina hacia adelante, que es el gasoducto, está parada también no por corrupción, o no solo por corrupción, sino sobre todo por incompetencia del gobierno. Y esto es muy grave porque la tragedia de la guerra beneficia, irónicamente, a algunos países, entre ellos los que producen alimentos y energía. Argentina produce muy competitivamente alimentos y podría producir muy competitivamente energía. Es decir, que podríamos aprovechar la estupidez ajena para salir adelante. Y es una oportunidad más que estamos desaprovechando. En esta oportunidad se nos van 2 inviernos, no uno. Este está perdido, va a faltar gas, va a haber frío y va a salir carísimo. Y el próximo también, porque el gasoducto ya no llega. Y este es el problema de lo que pasó en los últimos días, más allá de la incompetencia general del gobierno. Es el retraso del progreso. ¿Cómo interpretás, Andrés, que ahora la renuncia de Culfas y que hayan elegido a Daniel Scioli para reemplazarlo? El apotegma en política es el que saca, no pone. Entonces Cristina provocó la caída del ministro, no sería ella la que designa al sucesor. Y Scioli es alguien que navega, es anfibio, entre todas las internas del gobierno. Así que sirve porque él tiene aspiraciones presidenciales, porque para Cristina es potable y porque no es incompatible con el presidente. Entonces cubre todos los flancos, pero lo más probable es que le pase lo mismo que le pasó al jefe de gabinete, Mansur, que cuando llegó hubo una revolución de volumen político. ¿Te acordás? Todo lo que se hablaba en los diarios, en los medios, era ahora sí que el gabinete tiene volumen político. Y Mansur desapareció, no se lo ve más. Si volumen político significa ocupar espacio, Mansur no ocupa ninguno. Así que es probable que para Scioli esto termine siendo más una fuente de desgaste que un trampolín hacia la presidencia. Lo que pasa es que pareciera que la interna entre el presidente y la vicepresidenta fagocita a cualquiera que se acerque a formar parte de ese equipo. Sí, y no es tanto por la interna, porque vos podés tener diferentes posiciones que se saldan votando o se saldan cuando alguien tiene más poder que el otro. Lo que tenemos aquí es una ambigüedad del presidente que lo lleva a avanzar y a retroceder varias veces por día. El presidente se pelea con sus propios ministros, incluso los más fieles. El presidente dijo que iba a subir las retenciones. Y después cuando sale el ministro a desmentir le da la razón y después desmiente su propia desmentida. Así que no es que el presidente piensa A, la vicepresidenta piensa B y chocan, porque si fuera así podría resolverse para un lado o para el otro. Es que no sabemos lo que piensa el presidente. Mejor dicho, piensa lo que te dice en un momento, el momento siguiente le dice a otra persona lo contrario. Claro. El problema es el presidente, no es la fórmula, es el presidente. ¿Qué vocación por no ocuparse de los problemas más urgentes? Porque no es que no tenemos problemas, sino que yo coincido con lo que dijiste, que estábamos congelados, pero alguna inoperancia de no poder ni siquiera tomar una medida, como por ejemplo anuncian nuevos billetes y ni siquiera son capaces de ajustar con respecto a la inflación que estamos viviendo el dibujo del billete, ¿no? Sí, tienen 2 problemitas. Uno es que la persona que ejerce la presidencia es un procrastinador contumaz. Serial. Es alguien que siempre demora. Es exactamente. Si puede demorar, demora. Lo que se puede hacer mañana no lo hagas hoy. La segunda es que el Estado argentino está muy mal, en el sentido de que dejó de ser una máquina, en la cual vos apretás un botón y comienza un proceso que termina en un producto, para pasar a ser una tubería. Lo único que hace el Estado argentino es transfundir dinero de una fuente a un destino. Pero no funciona para producir cosas o para regular a los que producen. En ese sentido perdió la autoridad y la capacidad. Es simplemente una forma efectiva de dar subsidios. No es mucho más que eso. Y hace falta un Estado que sea capaz de organizar una licitación internacional para hacer un gasoducto, algo tan simple como eso, y perdimos esa capacidad. Eso no es solamente la incompetencia presidencial, es pérdida de capacidades estatales. Y nadie se anima a tomar decisiones porque no saben si van a tener respaldo político después. Ahí también el Estado está.
Ahora, si miramos a la oposición, Andrés, y lo que está sucediendo con Juntos por el Cambio, ¿te parece que realmente va a haber una consolidada posibilidad de alternancia? O sea, es como que a veces Sí. me siento mal hablando de las elecciones, porque no puede ser que hablemos de elecciones siempre en la mitad de término, pero al final pareciera como que es el lugar a donde se cae la conversación, porque frente a lo que está sucediendo uno quiere decir, bueno, en algún momento esto va a cambiar, entonces te vas a hablar de la elección. Pero bueno, Sí, la selección argentina tiene una supremacía sobre las efectividades conducentes que no se da en otros países. claro. Las elecciones importan mucho, pero los dirigentes importan poco, porque no es mucho lo que hacen, y no es mucho lo que pueden hacer, en parte porque el Estado es una máquina de obturar, de trabar, de frenar, no solamente a los privados, también a los gobernantes. Y la oposición en este momento no deja una imagen demasiado optimista, pero es lo que se espera de la oposición, que se pelee en los años pares para ordenar la oferta electoral y el programa de gobierno del año impar. La oposición, para cumplir con el electorado, tiene que estar ordenada el año que viene. Que se esté peleando este año no es edificante, pero es normal. Que se pelee el gobierno es el problema, porque ellos son los que tienen que tomar decisiones. Claro. O sea que vamos a darle un tinte positivo y decir, bueno, que se peleen ahora para que estén ordenados el año que viene. Es la expectativa, nadie te garantiza que va a salir bien, pero es lo que uno espera, porque ellos quieren ganar también, y una vez que ganan, no quieren que los echen antes, y no quieren fracasar económicamente como fracasó Macri. La expectativa del que llega al gobierno es tener éxito, ¿verdad? Claro. Quieren que les vaya bien, quieren elegir, quieren que la gente los recuerde con una sonrisa y no con odio. Pero hasta ahora vienen fracasando todos, en parte porque tienen un mal diagnóstico. No saben que el Estado es impotente, no saben que la provincia de Buenos Aires obstaculiza la gobernabilidad, porque es confiscada por las demás provincias, no saben que para tener un programa de estabilidad necesitas poder político, además de capacidad técnica, y no intuyen que hace falta acuerdos disruptivos, no acuerdos para mantener lo que hay, porque lo que hay no funciona, son acuerdos para cambiar lo que hay. No hay todavía mucha conciencia. ¿Qué sería un ejemplo de nuestros acuerdos disruptivos? Ya que estamos, tirémosle la receta, Andrés, a ver si alguno se escucha. Sin problema, está en la Constitución, no invento nada. La ley de coparticipación federal. La ley de coparticipación se crea a fines de la década del 80, del siglo pasado, y la Constitución del 94 manda a cambiarla. Hay un artículo provisorio que dice, esta ley hay que cambiarla, y tienen 2 años para hacerlo, a finales de 1996. Ya pasaron más de 25 años. Es decir, que hace un cuarto de siglo incumplimos la Constitución, que te manda a cambiar esta ley, porque así como está, genera la disfuncionalidad bonaerense, le roba plata a la provincia de Buenos Aires, que termina teniendo más pobres que el noroeste argentino. O la ley de distribución de diputados, por ejemplo, que subrepresenta a la provincia de Buenos Aires, entonces no se puede defender. El hecho de que en el conurbano haya un subsidio para los que viajan, que es muy cierto, es una pequeña compensación por todo lo que las demás provincias le roban a Buenos Aires. Y guarda que Buenos Aires no es ninguna santa, al contrario, es pura impotencia. No tiene noción de sí misma, no tiene un mercado de medios, no tiene una esfera ciudadana. Los 2/3 de los bonaerenses que viven en el conurbano miran al obelisco para saber para dónde va el mundo. Y el interior está abandonado. El tercio de bonaerenses que vivimos en el 95% del territorio tenemos que mandar a nuestros intendentes a mendigar a La Plata. Y no al gobernador, a oscuros burócratas platenses. Está toda mal diseñada la provincia de Buenos Aires. Y la provincia no es cualquiera. Mira, te doy un número para que entendamos la relevancia de la provincia en la decadencia argentina. 1 de cada 5 seres humanos es chino, del 20% de la humanidad. 2 de cada 5 argentinos es bonaerense. La provincia de Buenos Aires es argentina como 2 Chinas al mundo. Fíjate si no es importante esto. Y no le prestamos atención. Hablamos como si fuera una provincia más y no el ancla que nos adhiere a la decadencia. Y de nuevo, no porque sea mala la provincia, sino porque es vulnerable, porque es confiscada, porque es maltratada por las demás y ni siquiera tiene un gobernador que se dé cuenta. Ahora, Andrés, es parte de siempre tu trabajo político hablar de como de un rediseño de la provincia argentina, lo hemos hablado en otra oportunidad. Así como está, ¿ves a alguien plausible de poder gobernarla o de poder por lo menos generar esos acuerdos políticos para el día de mañana dividirla? No, es muy difícil. No se puede gobernar porque entrega el 37% de la riqueza coparticipable y le devuelve el 21%. Así que está condenada a ser pobre, y lo es. Y no veo a nadie que tenga el diagnóstico, pero además, si alguien lo tiene, bueno, estoy exagerando, sí hay gente que tiene el diagnóstico. Esteban Bullrich, Lucas Liach, Esteban Bullrich
fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Lucas Liach fue precandidato vicepresidencial del radicalismo. Juan Otavis, que fue senador provincial por el peronismo. Todos ellos presentaron un proyecto de división de la provincia. Sí. Pero la división solo puede llegar desde abajo. Si la gente de los municipios se rebela contra este orden de cosas, contra los oscuros burócratas bonaerenses que en La Plata gobiernan tu vida. Nosotros elegimos intendentes y concejales que después tienen que ir a pedir pleitesía, tienen que mendigar, porque no tienen poder real. Y los que tienen el poder son personas que no elegimos, que ocupan los cargos y los autos y los subsidios y todo lo que pagamos en impuestos sin ser visibles ni siquiera nos podemos enojar con ellos, no prestan cuentas, ni siquiera los podemos echar cuando gobiernan mal porque no sabemos quiénes son, están escondidos en La Plata. Andrés, ¿qué lectura política haces del nuevo, digamos, del nuevo liberalismo que ha ocupado bancas en el Congreso y que te está perfilando con ideas diferentes a las que se venían escuchando en las alternativas políticas que existían antes, como una tercera fuerza? Es funcional a la democracia, porque expresan la rabia que siente la gente en este momento, mucho más que una ideología, mucho, pero mucho más que una ideología. Hay gente que es liberal detrás de Milei, pero sobre todo hay gente que está enojada. Y esa gente necesita encontrar canales de representación, porque si no rompen todo como fue en 2001. Fíjate que ahora tenemos una crisis muy importante, económica y política, con más pobreza que antes de la salida de la convertibilidad, y sin embargo la gente no anda rompiendo todo ni persiguiendo políticos por la calle, porque hay políticos que representan la rabia. Algunos desde la bronca desatada de Milei, otros desde la esperanza de Facundo Manes, otros desde el orden de Patricia Bullrich. Pero hay gente que camina por la calle y se le acercan para sacarse selfies con ellos. Y esto es notable, porque quiere decir que la política está siendo capaz de procesar sus propios fracasos. Milei, en este sentido, es funcional a la democracia. Si no fuera por Milei, ¿cómo se enoja la gente? Ahora, que gane es otro tema, porque si gana probablemente no esté capacitado ni tenga equipo para gobernar este país. Pero en este momento la gente piensa que peor que lo que hay, mucho no puede ser. Claro, tal cual, eso es lo que sucede. Bueno, la verdad, Andrés, que me queda siempre interesante hablar con vos. Me parece que siempre la mirada tuya aporta. Quedemos en esta conversación abierta, si te parece, a ver qué más podemos aprender de nuestro país. La seguimos más adelante. Es siempre un placer hablar con vos, Elisa. Un saludo inmenso. Un beso. Adiós. Chao. Bueno, y así pasaba Andrés Malamud. Hoy hablábamos un poco de política antes de empezar el programa y la verdad es que nos da como un buen paneo, desapasionado, pero bien ecuánime en lo que dice. Y la verdad que creo que habría que mandarle esta nota a un par de personas. Pero fue Andrés Malamud en Citas.